lo que es la irrigación de la pelvis va a ser la arteria ilíaca interna. Esta se va a dividir en dos ramas, bueno, en dos troncos, ¿no? Tenemos el tronco posterior y el tronco anterior. En cuanto al tronco posterior, pues vamos a tener que esta va a tener tres ramitas, que una de ellas va a ser la arteria ilolumbar, que va a tener dos ramas, una que va a ser la rama lumbar, que se encarga de lo que es irrigar lo que es el psoas, al músculo del cuadrado lumbar y a las vértebras lumbares inferiores, ¿no? Y también a la dura. En cuanto, bueno, la otra rama va a ser la ilíaca, que se va a encargar de lo que es la irrigación del músculo ilíaco. Vamos a tener también a la arteria sacral lateral, que bueno, se va a encargar de suplir la región del sacro, la arteria glútea superior, que va a ser la rama más grande, ¿no?, de la arteria ilíaca interna, y bueno, esta va a ser susceptible al desgarro, ¿no?, en el caso, digamos, que se dé una fractura de pelvis. Siguiente, por favor. Vamos a tener también, bueno, al otro tronco, ¿no?, que va a ser el tronco anterior. En esta vamos a tener más ramas. Una de ellas va a ser la arteria glútea inferior, que se va a encargar de suplir a los músculos coxígeos, al piriforme y también al elevador del ano. Bueno, esta al salir de la pelvis va a suplir a lo que es el músculo glúteo mayor, al rotador lateral y también se va a encargar de la irrigación de la articulación de la cadera. Siguiente, por favor. Bueno, no, atrás, está bien. Atrás, Mirki, por favor. Ya, también tenemos a lo que es la arteria uterina, que bueno, va a pasar superior a los uréteres, ¿no?, a nivel de los ligamentos cardinales, y bueno, se va a encargar de suplir a las ramas, suplir ramas a las trompas, y estas se van a anastomosar con la distribución de las arterias ováricas. También va a suplir ramas vaginales para la porción interna de la vagina, y también se van a anastomosar con las ramas vaginales de la pudenda interna. Algo característico de esta arteria va a ser que va a ser tortuosa, ¿no? Ya que durante el embarazo, por ejemplo, estas van a tender a distenderse para no sufrir laceraciones, ¿no? También vamos a tener a lo que es la arteria pudenda interna, que bueno, va a suplir a las estructuras del perine, la arteria vaginal, que va a ser otra de las ramas, la arteria umbilical, que bueno, esta va a tener dos ramitas más, una de ellas va a ser la arteria vesical superior, que va a suplir a lo que son las pequeñas ramas, ¿no?, a la porción superior de la vejiga, y la otra va a ser la arteria vesical media, ¿no?, que ya también se va a encargar de irrigar a lo que es el fondo vesical. Otra de las ramas va a ser la arteria obturadora, que va a suplir estructuras somáticas en la cara anteromedial del muslo. Ahí tenemos al músculo, a los aductores, y también va a irrigar a lo que es el ligamento teres, ¿no?, o el ligamento redondo de la cadera. Y también vamos a tener a lo que es a la arteria rectal media, que bueno, esta va a suplir a lo que es el recto, se va a anastomosar con la arteria mesentérica inferior. Y por último vamos a tener a lo que es la arteria vesical inferior, que bueno, esta se va a encargar de irrigar a lo que es el cuello de la vejiga. Siguiente, por favor. Y bueno, en este gráfico vamos a ver lo que es la arteria ilíaca interna, ¿no? Bueno, desde la aorta, cómo nos da la arteria ilíaca común, a la arteria ilíaca interna, que vendría a ser la más importante en cuanto a la irrigación de la pelvis. Y vamos a ver que va a tener acá las dos ramas, ¿no?, la arteria uterina y la arteria vaginal. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la participación de la irrigación de la pelvis, también vamos a tener a lo que es ramas de la aorta, como la sacra media, y también a las arterias ováricas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que viene a ser la parte inervación de la pelvis o de los órganos femeninos. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver la irrigación de los ovarios, que básicamente los filetes nerviosos acompañan a la arteria ovárica. Se denomina plexo, o proviene también de lo que viene a ser el plexo ovárico. Este plexo ovárico es proveniente del plexo mesentérico superior y del plexo renal. Bueno, tiene funciones principalmente vasomotoras para lo que vienen a ser las arterias y las venas. Y la parte sensitiva es donde básicamente presentan los dolores ováricos, ¿no? Siguiente. Ahora, para la trompa uterina, vamos a ver que esta está inervada por la parte parasimpática proveniente del sacro, que viene de S2 y S4, y proviene además de los nervios esplácnicos de la pelvis. Además presenta una inervación simpática proveniente de L1 y L2 y viene del plexo uterovaginal, y este a su vez proviene del plexo hipogástrico inferior. Siguiente.
Ahora, lo que viene a ser el útero, este está inervado por el sistema nervioso autónomo, proveniente de S2 hasta S4 y de los nervios esplácnicos de la pelvis. Además, tiene inervación del plexo uterovaginal, que proviene del plexo hipogástrico inferior. Y cuando los filetes nerviosos van llegando al útero, estos recorren el ligamento rectouterino. Además, las terminaciones nerviosas se sitúan en el parametrio, que son mediales a los vasos. Entonces, adicionalmente, algunos filetes nerviosos llegan siguiendo los vasos del mesosalpinx y el ligamento propio del ovario. Siguiente. En el caso de la vagina, esta está inervada por el sistema vegetativo parasimpático, que igual proviene de S2 hasta S4, y de los nervios esplácnicos de la pelvis. Tiene unos ramos simpáticos del plexo uterovaginal, originado del plexo hipogástrico inferior. Siguiente. Ahora, en el caso de los genitales externos, tenemos que primero que el monte pubiano o monte de Venus tiene ramos, proviene de los ramos genitales del plexo lumbar, de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Todas las demás estructuras están inervadas por los filetes nerviosos del nervio pudendo, la rama de plexo sacro, que viene de S2 a S4, y que además estos recogen información a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores, que vienen a ser, ¿no?, los labios mayores. Siguiente. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son los músculos del periné. Antes de entrar básicamente en los músculos del periné, vamos a hablar de una estructura muy importante en este aspecto, que es el cuerpo del periné, que está señalado por un punto rojo, como pueden ver. Este va a ser un anillo fibroso, que lo vamos a encontrar trazando una línea media entre lo que son las tuberosidades isquiáticas. En el punto central se va a encontrar este anillo. Vamos a ver que también es conocido como cuerpo perineal o tendón central del periné. Este va a ser un núcleo fibroso compuesto tanto de fibras colágenas y elásticas que se encuentran en íntima relación con la cara profunda de la piel. Esta se va a ubicar entre el ano y la base del pene en el caso de los varones o el vestíbulo vaginal en el caso de las mujeres. Esta va a ser una estructura importante para ver en los músculos debido a que aquí se van a insertar algunos músculos que vamos a repasar más adelante. También siguiendo la misma línea que trazamos anteriormente, que es la línea entre las tuberosidades isquiáticas, hacia adelante vamos a encontrar un triángulo, que es el triángulo anterior, que va a corresponder a lo que es la región urogenital. Esta va a ser diferente en el hombre y en la mujer. Y para atrás vamos a ver lo que es la región anal o el periné posterior, donde va a estar el ano principalmente. Bien, los músculos del periné los podemos dividir en 3 planos. Vamos a tener un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. A su vez, el plano superficial lo podemos dividir utilizando estos triángulos en una porción anterior y una porción posterior. En el anterior vamos a encontrar el músculo transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y en la parte posterior el esfínter anal externo. En el plano medio tenemos el transverso profundo, el músculo esfínter externo de la uretra, y en el plano profundo vamos a tener el elevador del ano y el isquiococcigio, o simplemente coccigio. Vamos a empezar con el músculo transverso superficial del periné. Ya, vamos a ver que este es un músculo acintado, la flecha está un poquito abajo, se ha movido. Donde está el punto rojo, donde les estoy señalando, ese va a ser el músculo transverso superficial del periné. Aquí lo podemos ver en el sexo masculino y en el sexo femenino, ¿no? Este va a tener su origen en lo que es la tuberosidad isquiática, posterior a los pilares del pene y del clítoris. Y vamos a ver que también va a pasar por detrás de lo que son aquí donde va a pasar por detrás de los pilares del pene y el clítoris y se va a insertar, como ya les mencioné, en el anillo fibroso que tenemos al medio, que es el cuerpo perineal. Va a cumplir 3 funciones importantes, entre ellas la función de soporte,
Va a evitar lo que es la ptosis visceral. También la contracción de este músculo va a ayudar a mantener la erección en el caso de los varones y también va a tener una función en lo que es la defecación y la micción y va a estar inervado por lo que es el nervio pudendo. Luego tenemos el músculo bulbo esponjoso o bulbo cavernoso. En los varones este va a ser un músculo impar, único, es el que les estoy señalando. Y en las mujeres va a ser un músculo par que está separado por lo que es el introito vaginal. Su origen va a ser en el cuerpo perineal y se va a insertar en las mujeres en la cara lateral, en los varones en la cara lateral del pene y en las mujeres va a cubrir las glándulas de Bartolini y se va a insertar en el cuerpo cavernoso del clítoris. Va a cumplir la función de micción, eyaculación y erección, tanto en el caso de las mujeres, en la erección de clítoris, y en el caso de los varones, en la erección del pene, debido a que este músculo va a oponerse a lo que es el retorno venoso. También está inervado por el nervio pudendo. Luego tenemos al músculo isquiocavernoso, que es el músculo que les estoy señalando con la flecha. Este va a tener su origen en las ramas isquiopubianas, va a dirigirse hacia adelante y hacia adentro para insertarse en lo que es la cara lateral de los cuerpos cavernosos y también va a tener la función de mantener la erección. Va a estar inervado por el nervio pudendo y la irrigación se va a dar gracias a la rama interna de la arteria pudenda, la arteria perineal. En el plano posterior, como les mencioné, encontramos el músculo esfínter anal externo, que es este. Vamos a ver que este es un músculo que se encuentra en contracción permanente. Es un músculo elíptico de fibras estriadas. Su origen va a ser en la punta y la cara posterior del coxis y se va a dirigir hacia su punto de inserción, que es el punto tendinoso central del periné. Va a cumplir una función tanto en la micción, en la eyaculación y en la erección. Va a estar inervado por el nervio pudendo, por la rama hemorroidal y también por una rama proveniente de C4. La irrigación va a estar dada por la arteria pudenda y va a tener una función de contracción tónica cuando este músculo va a estar en contracción tónica, va a mantener el ano cerrado. Pasando al plano medio, vamos a tener el músculo transverso profundo, que en esta parte se ve solamente una pequeña parte del músculo, porque en realidad es un músculo triangular y ancho, como podemos ver acá. Este es en el caso de las mujeres, debido a que tenemos el orificio de la uretra y del introito vaginal, y en el caso de los varones, solamente el orificio uretral. Vamos a ver que en el libro de Moore nos dice que este es un músculo estriado en el varón, pero sin embargo en la mujer es un músculo liso. Va a tener su origen en la tuberosidad isquiática y las ramas isquiopubianas y se va a insertar en el cuerpo perineal. Va a tener una función de soporte de las vísceras de la pelvis y también va a tener una función en la micción y va a estar inervado por el nervio pudendo. Bien, también tenemos el músculo esfínter externo de la uretra, que este va a ser un músculo compuesto por fibras anulares, que pueden ver acá. Este músculo va a ser un músculo voluntario netamente, y vamos a ver que en el caso de los varones es tubular y rodea hasta la próstata, como podemos ver acá. La función va a ser que en este caso va a ser un verdadero esfínter voluntario de la uretra. En el caso de las mujeres está formado por un complejo muscular que podemos ver aquí. Este va a tener distintos haces musculares con distintas funciones. Primero tenemos el esfínter uretrovaginal, que está señalado en rojo, que es el que rodea tanto la uretra y la vagina. Tenemos el músculo compresor de la uretra, que está más desarrollado en la mujer, señalado por verde. En este caso, en el caso del varón, es más delgado. Este va a estar inervado por el nervio pudendo, disculpe. Y tenemos finalmente en el plano profundo al músculo elevador del ano.
que este va a ser un músculo ancho, plano, en forma de embudo y va a formar parte de los músculos del suelo de la pelvis, al igual que el músculo iliococcigio. Vamos a ver que sobre este van a descansar todas las vísceras pelvianas y vamos a ver que hay distintas separaciones. Por ejemplo, hay una, de acuerdo a su función, lo vamos a clasificar sus diferentes haces en elevadores y esfinteriana. En la porción elevadora vamos a tener el haz puborectal, que se origina en la cara posterior del pubis y tiene una forma de U. Es la que les estoy mostrando con el cursor, esta partecita. Va a tener una forma de U que va a formar lo que es el hiato urogenital. El haz pubococcigio vamos a ver que se origina en la cara posterior del pubis y se va a insertar en el coxis y en el cuerpo anococcigio, que va a ser el número 4, que les estoy señalando también con el cursor. Y tenemos de la función esfinteriana el iliococcigio, que se va a originar en la fascia obturatriz, en el arco tendinoso. Esta es la parte más engrosada de lo que es la fascia obturatriz, donde se va a originar este músculo, para luego insertarse en el borde lateral de las dos últimas vértebras coccigias y del cuerpo anococcigio. Vamos a ver que aparte de estos 3 haces, también existen otros diferentes haces que se mencionan, que van a ser el pubo vesical, que lo tenemos en azul, y también tenemos el pubo vaginal, que está en amarillo, representado acá. Dentro de las funciones vamos a ver que este músculo, aunque no esté contraído, siempre va a mantener su tono. Cuando este músculo se relaja, se va a facilitar la micción y la defecación. También va a ayudar a lo que es la contracción del recto, y una contracción activa de este músculo evita la relajación de esfínteres. Por más la persona tenga necesidad de urgencia de ir al baño, esto no sucede, o bueno, no les pasa un accidente, porque justamente gracias a este músculo, por la contracción activa de este músculo. Dentro de su inervación vamos a ver que este está inervado por el plexo sacro, por las ramas anteriores de S3 y S4, y también por el nervio rectal inferior con raíz en S4. Luego tenemos al músculo isquiococcigio o simplemente coccigio, que también forma parte de los músculos del suelo del periné. Vamos a ver que tiene su origen, es el músculo verde que vemos aquí. Vamos a ver que tiene su origen en la espina ciática, el ligamento sacroespinoso por fuera y en el borde del coxis por dentro. Se va a insertar en los bordes laterales del coxis y en la porción inferior del sacro. Y dentro de sus acciones vamos a ver que este músculo, básicamente su función más importante va a ser el soporte de las vísceras pélvicas, y también en la flexión del coxis va a participar, y está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5. Cabe recalcar que dentro de todos los músculos esfinterianos, una deficiencia o un daño en ellos puede ocasionar lo que es incontinencia urinaria, que se va a dar por lo general cuando ya tiene múltiples factores para que se dé esta enfermedad, y puede ser por múltiples partos, por la edad o por otros problemas neurogénicos, ¿no? ¿Quién va a hablar sobre músculos del útero? Yo, doctor. Bueno, vamos a hablar sobre músculos del útero. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver qué porciones son las que tiene el útero. Vamos a tener una cara anterior o vesical, que está, como se ve en la imagen, descansa sobre la cara superior de la vejiga y va a estar cubierta en sí por todo lo que es el peritoneo, en sí lo que es el saco vesículo uterino, y también tenemos lo que es la cara posterior o intestinal. Esto va a estar relacionado así con el colon sigmoides y las asas del intestino delgado. También va a estar cubierta por peritoneo. Y tenemos el fondo también, y esto está dirigido hacia adelante y hacia atrás. Vamos a tener bastantes tipos en este caso, lo que es útero en retroversión, útero en anteroversión, justamente para también delimitar lo que es la topografía del útero y también del periné.
Tenemos también lo que son los bordes laterales que van a ser redondeados y también van a recibir a las trompas uterinas y a los ligamentos anchos y ligamentos propios del útero. Siguiente, por favor. Bueno, vemos de que el útero va a tener tres capas en sí, dado que también es un órgano, y tenemos tres capas: la capa mucosa interna, la capa lisa media y la capa cerosa externa, o también por sus otros nombres que son el endometrio, miometrio y perimetrio. En lo que es el endometrio vamos a tener en sí el cuerpo y el cuello en sí, que estos van a estar histológicamente tapizadas por epitelio cilíndrico y ciliado, y también vamos a tener acá lo que son las glándulas muquíparas, o lo que son los quistes de Nabot. En el cuerpo vamos a tener células prismáticas ciliadas y también las glándulas epiteliales simples, que va a ser de 1 a 2 milímetros de espesor en sí. En la capa muscular, que es lo que más nos importa en este tema, vamos a tener tres capas en sí: una capa externa, una capa interna y una capa media. En la capa externa vamos a tener fibras longitudinales y fibras transversales. Esta parte es importante porque cuando se va a dar el parto, estas fibras van a contraerse en distintas direcciones para así poder expulsar el producto o el feto en sí. Y la capa externa, que son la capa media, mejor dicho, que es la más gruesa. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora sí. Ahora, viendo la histología, vamos a tener que el útero tiene tres capas en sí: una capa mucosa, el endometrio, una capa muscular, que es el miometrio, y la capa serosa o adventicia, que es el perimetrio. En la capa del endometrio vamos a ver que es una membrana mucosa, y va a ser cubierto en sí por epitelio columnar simple y lo que sería la lámina epitelialis. Esto en sí por bastantes glándulas tubulares. Después vamos a ver lo que es el tejido conectivo, y en lo que nos importa a nosotros es el miometrio, que va a ser la musculatura uterina en sí. En esta vamos a tener un complejo de tres capas en sí, como lo expliqué anteriormente. La capa subvascular, esta va a ser una capa bastante delgada y va a participar en sí en el sellado de las trompas y la separación del endometrio durante el ciclo menstrual. Esa es como la línea que va a dividirlo en sí en cada ciclo que se va a dar. Y la capa vascular, que esta va a ser bastante vascularizada y va a ser bien perfundida. La capa supravascular, perdón, va a ser en sí una capa delgada de fibras musculares que se van a cruzar y estabilizar en sí en la pared uterina. Y por último tenemos lo que es el perimetrio, que va a ser en sí, al igual al peritoneo, y va a estar rodeada en sí una fina capa de tejido conectivo en sí, o lo que sería una capa subserosa. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Una pregunta, Juan Francisco. Es Juan Francisco, ¿no? Sí, doctor. ¿De dónde sacó eso de las capas del útero? Juan Francisco. Lo saqué, doctor, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿De dónde lo Escucha, sacó? lo saqué de Langman, de Langman, de embriología, y también de algunos artículos, doctor. Sí, doctor. Mirka, ¿de dónde sacarías, si hablamos del útero para esta exposición? ¿Qué revisaría? Porque Latman no es embriología. Doctor, ¿cómo es anatomía? Podría revisar a libros de anatomía netamente, ¿no? Claro, tendría que revisar anatomía, pues, porque en realidad por ahí no, para los fines de la revisión no me ayuda mucho, ¿no? O no los va a ayudar para los fines. Supone que tendrían que revisar pues un libro de anatomía. En mi época se revisaba Testit, por ejemplo, Testit. Rubier, en mi época también revisábamos Rubier. Y había un Atlas López, me parece, López. Entonces tendrían que revisar eso, ¿no? Porque la idea de revisar eso del útero me interesa
les interesa la disposición de las fibras musculares a nivel del útero, la disposición. ¿Por qué? Porque cuando se produce, por ejemplo, después del expulsivo, la siguiente fase vendrá a ser el alumbramiento. Entonces, cuando se produce el alumbramiento, el lecho placentario o vasos sanguíneos del lecho placentario quedan abiertas. Y algo por arte y magia, esos vasos que están abiertos no sangran. O si sangraban, dejan de sangrar. Entonces, cuando paso visita a los que hacen prácticas conmigo por ahora, les hablo, para que deje de sangrar, uno tiene que masajear. ¿Para qué? Para estimular el útero que esté contraído en lo posible. Ahí entran las diferentes capas del útero. A ver, dale una revisadita para el lunes, Juan Francisco. Doctor, ¿se me puede repetir la pregunta, por favor? Dale una revisada, mejora esa parte de capas del útero para el día lunes. ¿Se escucha o no se escucha? Doctor, sí se le escucha, solamente que creo que Francisco tiene problemas con el internet. Perfecto, ya le avisan entonces. Bien, Sí. no sé si hay alguna otra pregunta y si no pasaremos al otro tema. Está bien, doctor, ya vamos a presentarlo. Buenas noches, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los cambios fisiológicos en el embarazo. Siguiente, por favor. Bien, para hablar acerca de los cambios fisiológicos en el embarazo, tenemos que saber que la mayor parte de los cambios van a estar relacionados con el efecto de los estímulos procedentes del feto y de la placenta. Primero vamos a hablar acerca del aparato reproductor. Empezaremos con el útero. El útero en una mujer no embarazada pesa alrededor de 70 gramos y es casi sólido, excepto por una cavidad de 10 mililitros o menos. Ahora, durante el embarazo, el útero se va a transformar en un órgano muscular de partes delgadas con una capacidad suficiente para alojar al feto, la placenta y el líquido amniótico. El volumen total del contenido uterino al término de gestación promedia alrededor de 5 litros, pero puede ser hasta 20 litros. Ahora, después del embarazo, el útero va a alcanzar una capacidad de 500 o 1000 veces mayor que en la ausencia de la gestación. Siguiente, por favor. También hablaremos acerca de la musculatura uterina, el cual se va a dividirse en 3 estratos. El primero, que es una capa externa similar a de un capuchón, que se arquea sobre el fondo y se extiende en los diversos ligamentos. Luego tenemos la capa intermedia, que es una densa red de fibras musculares, las cuales van a estar perforadas en todas las direcciones por los vasos sanguíneos. Y la última viene a ser la capa interna, que va a tener con fibras similares a los esfínteres alrededor de los orificios de las trompas de falopio y el orificio cervical interno. Siguiente, por favor. Según la forma y disposición uterina,
El útero va a mantener en las primeras semanas va a mantener su aspecto piriforme original, pero a medida que avanza el embarazo, el cuerpo y el fondo se tornan más globulares y son casi esféricos alrededor de las 12 semanas. Al final de las 12 semanas, el útero agrandado se extiende afuera de la pelvis. Con el crecimiento va a entrar en contacto con la pared abdominal anterior y va a desplazar a los intestinos en sentido lateral y hacia arriba, y al final llega casi hasta el hígado. Después, cuando la mujer va a estar embarazada de pie, va a tener un eje longitudinal del útero que corresponde a una extensión del eje de entrada de la pelvis. Y cuando la mujer va a estar de cúbito supino, el útero retrocede para descansar sobre la columna vertebral y los grandes vasos adyacentes. Siguiente, por favor. Ahora, la contractibilidad uterina. En las etapas iniciales del embarazo, el útero se contrae de manera irregular, lo cual puede percibirse con cólicos muy leves. Durante el segundo trimestre, estas contracciones pueden detectarse en la exploración bimanual. Luego, cerca al término del embarazo, va a tener las contracciones de Braxton-Hicks, el cual va a tener una intensidad que varía entre 5 a 25 milímetros de mercurio. Estas van a ser infrecuentes, pero su número aumenta durante la última gestación. Siguiente, por favor. Ahora, el flujo sanguíneo placentario. El suministro de la mayor parte de las sustancias, va a ser el suministro de la mayor parte de sustancias esenciales para el crecimiento fetal placentario. Este va a exigir que el espacio placentario intervelloso reciba una perfusión adecuada. El flujo útero-placentario aumenta progresivamente durante el embarazo. Entonces, mediante una ecografía Doppler, se puede ver el aumento progresivo del flujo sanguíneo durante el embarazo. La tasa de flujo se va a elevarse de modo aproximado en el segundo trimestre de 400 milímetros por minuto y a las 36 semanas casi entre 500 a 750 milímetros por minuto. Ahora, el aumento del calibre venoso resultante y la distensibilidad puede dar lugar a varices de las venas uterinas, las cuales son raras y no logran romperse. Recordar que también las contracciones uterinas, ya sean espontáneas o inducidas, hacen que se reduzca el flujo sanguíneo uterino en forma proporcional a la intensidad de las contracciones. Siguiente, por favor. En la regulación del flujo útero-placentario, los vasos que suministran al cuerpo uterino se alargan y se ensanchan, pero conservan una función contráctil, a excepción de las arterias espirales que suministran de manera directa a la placenta. Esta se vasodilata, pero pierden por completo la contractibilidad. Ahora, la vasodilatación permite que el flujo sanguíneo materno-placentario aumente progresivamente durante la gestación. Deben recordar que se va a tener una disminución de la resistencia vascular distal, que va a ser otro factor que va a acelerar el flujo sanguíneo útero-placentario, y recordar que el óxido nítrico es un potente vasodilatador y desempeña una función importante en la regulación de este proceso. Siguiente, por favor. Ahora, el cuello uterino. Desde el primer mes después de la concepción, el cuello uterino va a comenzar a ablandarse y se adquiere un tono violáceo. Estos cambios son el resultado del aumento de la vascularidad y edema en todo el cuello uterino, además de alteraciones en la red de colágeno, y va a haber una hipertrofia de las glándulas cervicales. Además que va a tener una proliferación, y al final del embarazo ocupa hasta la mitad de toda la masa cervical. Este cambio normal inducido por el embarazo va a provocar una extensión o eversión de la proliferación de las glándulas endocervicales columnares encima de la porción ectocervical. Ahora, las células endocervicales de la mucosa van a producir grandes cantidades de moco viscoso que obstruyen el canal cervical poco después de la concepción.
Ya, y recordar que este moco que va a presentar va a ser rico en inmunoglobulinas y citoquinas, los cuales van a actuar como una barrera inmunológica para proteger el contenido uterino contra infecciones. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los ovarios. La ovulación va a cesar durante el embarazo y se interrumpe la maduración de nuevos folículos. Entonces, el cuerpo lúteo único funciona al máximo durante las primeras 6 a 7 semanas del embarazo, es decir, por 4 o 5 semanas después de la ovulación. A partir de entonces, este contribuye relativamente poco a la producción de progesterona. También tenemos la hormona relaxina. Esta va a ser secretado por el cuerpo lúteo, la deciduo y la placenta. También se puede expresarse en el cerebro, corazón y riñón. Este va a ser importante ya que va a iniciar el incremento de la hemodinámica renal, la reducción de la osmolalidad sérica y el aumento de la distensibilidad arterial, ya que también va a ayudar a adaptaciones fisiológicas maternas como la remodelación del tejido conjuntivo del aparato reproductor. Siguiente, por favor. Ahora, los quistes de la teca luteínica, estos van a ser unas lesiones ováricas benignas que van a reflejar la estimulación folicular fisiológica excesiva, la cual la vamos a denominar hiperreacción luteínica. Entonces, estos quistes de la teca luteínica se van a encontrar a menudo en enfermedades trofoblásticas gestacional, también en placentomegalia que puede acompañar a la diabetes. Esta hipersecreción luteínica se vincula también con la preeclampsia e hipertiroidismo, lo cual puede contribuir a aumentar los factores de riesgo de restricción del crecimiento fetal y parto prematuro. El diagnóstico se hace mediante una ecografía en el cual se va a observar varios ovarios granulados bilaterales que contienen múltiples quistes en un entorno clínico apropiado. El trastorno se da en forma espontánea después del parto. En las trompas de falopio, vamos a ver que la musculatura de la trompa de falopio se llama miosalpix, el cual va a subir una poca hipertrofia durante el embarazo. El epitelio del endosalpix se va a aplanar. Se aplana un poco, las células deciduales pueden desarrollarse en el estroma de un endosalpix, pero no se forma una membrana decidual completa. Una trompa de falopio puede torcerse durante el agrandamiento uterino. Esto se va a darse cuando se acompaña de quistes paratubáricos o ováricos. Siguiente, por favor. Melissa Yubetsi. Sí, A ver, regresa tu diapositiva. Sería bueno que se aclare eso de quiste teca luteínicas. ¿Todas las gestantes tienen un quiste teca luteínica? ¿Todas las gestantes? ¿Qué dice? No, doctor, sí, no, doctor. Las pacientes que van a tener este quiste de la teca luteínica van a ser aquellas mujeres que van a tener concentraciones séricas del HCG muy elevadas. Ya, entonces, pero parece que mencionó otra cosa antes. Entonces, los quistes teca luteínicas, no todas las gestantes tienen. ¿Quiénes pueden tener? Por ejemplo, generalmente vemos aquellas gestantes que tienen enfermedad trofoblástico gestacional y dentro de ello mola o coriocarcinoma. Pero también puede tener quistes teca luteínicas aquellas gestantes que tienen embarazo múltiple, ya sea doble, triple. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué en ese tipo de gestantes quistes teca luteínicas? Porque en este tipo de gestantes hay una alta concentración de la hormona gonadotrofina coriónica, alta concentración. Creo que eso lo hemos mencionado en la clase anterior. Entonces, como tienen alta concentración de esta hormona, estas hormonas estimulan al cuerpo lúteo.
estimulan al cuerpo lúteo. Por eso les mencionaba, se mantiene el cuerpo lúteo gracias a la hormona gonadotrofina coriónica. Y como estimulan al cuerpo lúteo, se va a formarse quistes, que en caso de coriocarcinoma, en caso de mola o en caso de embarazo múltiple, son quistes que después de producirse la expulsión de la placenta o del tejido trofoblástico, regresiona sin ningún tratamiento. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, creo que las primeras palabras que mencionaste, Betsy, crecimiento del útero, tiene que ver con el feto y la placenta. Entonces, si uno revisa, sería bueno que revisen el crecimiento del útero y todos los cambios que se producen durante el embarazo, tiene que ver con efecto mecánico o con efecto hormonal. Y si hablamos del útero, lógicamente a nivel del útero, lo que va a generar el incremento del tamaño está relacionado básicamente por efecto mecánico generado por el producto de la gestación que está creciendo, y lógicamente por la placenta y también por el líquido amniótico, efecto mecánico. Pero si no hubiera efecto hormonal, no sería suficiente el efecto mecánico. Por lo tanto, en el útero tiene que ver el efecto mecánico a la vez el efecto hormonal. Hormonas que se producen en la placenta. Y si hablamos de hormonas que se producen en la placenta, estamos hablando pues de los estrógenos y la progesterona, que durante el embarazo está en altas concentraciones. Y finalmente hay un cuadrito, creo que la segunda parte de la primera diapositiva, cuando habla de músculo, aprovechar eso, ahí pone capa media, y en la capa media pone vasos sanguíneos. Entonces, en la capa media o intermedia, las fibras musculares tienen una disposición circular. Esta disposición circular especialmente a nivel de los vasos sanguíneos. De manera de que los vasos sanguíneos están rodeados por fibras musculares circulares. Entonces, hace un rato les decía, para que el útero no sangre, tiene que estar contraído. Y para que esté contraído, yo puedo hacer que el útero se contraiga estimulando, masajeando. O puedo hacer que el útero se contraiga con oxitóxicos. Oxitocina, derivados del cornezuelo de centeno, prostaglandinas, carbetocina. O sea, una serie de productos conocidos como oxitóxicos. ¿Y cuál es la idea de masajear o utilizar oxitóxicos? Es que las fibras musculares se contraigan, en especial las circulares, capa intermedia. Y como esta capa se contrae, lo que va a generar es el cierre de los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos se cierran gracias a la contracción de las fibras musculares circulares de la capa intermedia del útero, va a dejar de sangrar. Esa es la explicación por la que después del alumbramiento, en el puerperio, no sangra la puérpera del útero o del lecho placentario, no sangra. Pero para ello, cuando les hacía ver cuáles son los servicios en obstetricia, les decía, hay un ambiente de puerperio inmediato precoz, y ahí está una obstetriz que debe estar más
masajeando, una interna de obstetricia, un interno de medicina, un residente primer año de ginecología y lógicamente bajo la supervisión de un ginecólogo. Entonces, tienen que recordar del útero la capa más importante, la capa intermedia, cuyas fibras son circulares alrededor de los vasos sanguíneos. Sigamos. Está bien, doctora. Siguiente, Rodri. Siguiente, Rodrigo. Ya. El prolapso de órganos pélvicos. En este se va a darse por el alargamiento vaginal, la pared vaginal posterior, la relajación yatal, el aumento de elevación del área yatal y una mayor actividad de la elastasa vaginal. Esto se da en el primer trimestre, se asocia con el parto vaginal espontáneo sin complicaciones. En mujeres con prolapso vaginal apical, el cuello uterino y en ocasiones una parte del cuerpo uterino logran sobresalir de forma variable de la vulva durante el embarazo temprano. También que la atenuación del soporte de la pared vaginal anterior logra provocar un prolapso de la vejiga, es decir, un cistocele. La incontinencia urinaria afecta casi el 20% de las mujeres durante el primer trimestre y cerca del 40% durante el tercer trimestre. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las mamas. A principios del embarazo, las mujeres van a experimentar a menudo un dolor y parestesias en las mamas. En el segundo mes, las mamas crecen de tamaño y las delgadas venas van a ser visibles justo debajo de la piel. Los pezones se vuelven más grandes con mayor pigmentación. La pigmentación va a ser más intensa y se tornan más eréctiles. Ahora, después de los primeros meses se puede extraer un calostro y las areolas se vuelven más profundas y pigmentadas. Siguiente, por favor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver que van a ver los cambios ya también en lo que es la piel. Para esto se hicieron estudios en el año 2015 con los autores de Fernández y Amaral, quienes estudiaron a 900 mujeres embarazadas y encontraron que ciertamente estas tenían cambios cutáneos fisiológicos y era un 89% de las mujeres que fueron examinadas y se encontró los cambios en la piel. Ahora, dentro de los cambios de la piel tenemos que hablar desde la pared abdominal y de la hiperpigmentación, entre otros que posteriormente voy a ir mencionando. En lo que es la pared abdominal, a partir de la mitad del embarazo aparecen lo que son las estrías rojizas, que van a ser ligeramente deprimidas en la piel y que se les va a conocer como las estrías gravídicas. Esto en las mujeres embarazadas, bueno, las que han sido multíparas, van a existir tanto estas estrías gravídicas como las estrías rojas y las estrías plateadas. Estas se van a diferenciar que las estrías rojizas van a ser estrías recientes y las estrías blancas o plateadas van a ser ya también las que llevan mucho tiempo de evolución. La causa de las estrías en la pared abdominal va a ser debido a que va a haber ha habido un aumento de volumen, de peso, y las mujeres al momento de dar el parto tienden a disminuir ese volumen, por ende la piel tiende a disminuir y comienzan a aparecer lo que son las estrías. Pero también se han hecho estudios para que las mujeres que presentan estos cambios en la piel puedan usar como son el aloe vera y el aceite de almendra, ¿no? Que ayudan también a que haya una disminución en el prurito, porque algunas de las mujeres llegan a presentar estas estrías acompañadas de prurito. En ocasiones he visto que los músculos de la pared abdominal no llegan a soportar la tensión del embarazo, porque tiende a expandirse. Entonces, como resultado de esto, los músculos rectos se separan en lo que es la línea media y crean lo que es la diástasis de rectos de grado variable.
Entonces, si llega a ser una expansión grave, por así decirlo, mayor, se va a tener una parte de la pared abdominal considerable que va, ¿no? Lo que es la mayor tensión. Hazle un clic, por favor, Rodrigo. Vamos lo que son las estrías que van a presentar las mujeres. Se va a estar en la base del vientre. Estas van a ser estrías recientes ya que son de color rojizo. Siguiente, otra vez, por favor, Rodrigo. También va a haber estrías que van a llegar a presentar en lo que son la región de la mama, ¿no? Siguiente, Rodrigo. Y acá podemos ver en la imagen la diferencia de una estría roja con una estría blanca. Como ya les mencioné, la estría roja es reciente y la estría blanca es viejas, ¿no? Y esto se va a ver mayormente en las pacientes multíparas. En lo que es la hiperpigmentación, vamos a ver que se desarrolla en un 90% de las mujeres y suele acentuarse en las que tienen la tez más oscura. Se va a ver también que la hiperpigmentación va a tener lo que es, se puede dar en diferentes partes del cuerpo y pueden tener diferentes también formas o también pueden tener irregularidades, ¿no? Dentro de las partes del cuerpo que más se presenta van a ser la cara y el cuello, que van a dar lugar a lo que son los cloasmas o el melasma gravídico. Esto también tiene con nombre de máscaras de embarazo, que en muchas de las mujeres embarazadas lo vemos, ¿no? En el rostro. También podemos ver que la hiperpigmentación se va a dar a nivel de la areola y también a nivel de la piel de los genitales. Ahora, después del parto, estos cambios pigmentarios casi siempre llegan a desaparecer o, bueno, se llegan a ceder en una forma considerable. Pero también vemos que en algunas pacientes embarazadas, que ya han dado a luz, estas tienden a seguir debido a que se menciona en un estudio que los anticonceptivos orales pueden llegar a causar alteraciones, ¿no? Y pueden ayudar a que persista los cambios de hiperpigmentación. También dentro de los otros factores que pueden intervenir en lo que es la hiperpigmentación son los factores hormonales y genéticos. Siguiente, por favor, Rodri. En esta imagen podemos ver lo que les estaba mencionando, la máscara del embarazo, ¿no? Podemos ver que justo es una mujer de tez oscura y se asienta, ¿no? Siguiente. En esta imagen podemos ver que también hay hiperpigmentación en lo que es la areola y después de dar el parto pueden llegar a desaparecer o permanecer. Siguiente, por favor. Otros cambios que encontramos dentro de la piel van a ser los cambios vasculares y los cambios pilosos. Dentro de los cambios vasculares, vamos a encontrar los angiomas, que son también conocidos como las telangiectasias, que se encuentran en forma particular en lo que es la cara, el cuello y en la parte superior del pecho y los brazos. Ahora, estas telangiectasias van a ser, como son pápulas diminutas de la piel que van a tener un color rojizo y van a tener ramificaciones que van a partir de lo que es una lesión central, ¿no? Estas a menudo reciben el nombre de lo que son los nevos o angiomas, ¿no? Pero durante el embarazo se va a encontrar en lo que es el eritema palmar y van a también tener un significado clínico, que en la mayoría de las mujeres estas llegan a desaparecer después del parto, ¿no? Ahora, también podemos ver que estos cambios vasculares, los telangiectasias, pueden ser también consecuencia o pueden tener una probable consecuencia de lo que es la hiperestrogénemia. En cuanto a los cambios pilosos, dale un clic, por favor, Rodri. Vamos a ver que en esa imagen lo que son, ¿no?, las telangiectasias. En cuanto al folículo piloso, vamos a ver que el folículo piloso humano va a sufrir un patrón de actividad cíclica, la cual va a constar de 3 fases, ¿no? La fase anágena, la cual va a ser el crecimiento del cabello; la fase catágena, la cual va a ser la involución, que va a ser
estimulada por la apoptosis, y lo que es la fase telógena, que va a ser el periodo de reposo. En un estudio del 2014 se dio que en 116 mujeres embarazadas, que éstas tenían un embarazo sano, la fase anágena se alargaba durante todo el embarazo, y lo que es la porción del folículo en fase telógena aumentaba en lo que era el puerperio. Ahora, en ninguna de estas embarazadas se llegó a encontrar que había una forma excesiva, ¿no? Había un exceso de los cambios pilosos, pero sí se vio que había una gran pérdida de lo que era el cabello, a lo cual se le denominó el efluvio telógeno. Siguiente, por favor. Siguiente. Otro tema que también tenemos que mencionar son los cambios metabólicos. Y esta va a ser importante porque va a ser, se va a dar en respuesta a las mayores demandas del feto y la placenta, que estas van a crecer con rapidez, ¿no? Entonces la mujer embarazada va a sufrir numerosos cambios metabólicos, especialmente en lo que es el tercer trimestre de embarazo. Un clic más, por favor, Rod. ¿O no? Entonces, vamos a ver que la tasa metabólica basal materna va a aumentar un 20% en comparación de las mujeres que no están embarazadas. Esta tasa se va a incrementar un 10% más en el caso de que las mujeres tengan un embarazo gemelar. Ahora, también, como vemos en esa imagen, vamos a ver la tasa de depósito hístico. Y vamos a ver, ¿no? De acuerdo a los trimestres del embarazo, en el primero, segundo y tercer trimestre, y el depósito total de gramos en 280 gramos por día. Vamos a ver cuando hay un aumento de peso, un depósito de proteínas y un depósito de grasas. Esto también va a ser comparado en los 3 primeros trimestres, en los cuales nos damos cuenta que en el segundo trimestre en el caso del aumento de peso se llega a aumentar más, pero en el caso de lo que es el depósito de grasa también llega a tener un valor considerable, ¿no? A diferencia del primero y el tercer trimestre. Después vamos a ver lo que son el costo de energía del embarazo, que va a ser estimado a partir de lo que es la tasa metabólica basal y el depósito de energía. Esto también se va a dar en los 3 primeros trimestres, y se va a ver los depósitos tanto de proteínas, grasas y la eficacia de la utilización de la energía, ¿no? Para ello vamos a ver que en el tercer trimestre es donde se consumen más los depósitos de proteínas, y los depósitos de grasa se van a consumir más en el segundo trimestre. Ahora, en cuanto al costo energético total del embarazo, vamos a ver que a medida de que va avanzando el embarazo, el costo de energía va aumentando, ¿no? Ahora, la mayor parte del aumento del peso normal en el embarazo va a ser atribuible a lo que es el útero y su contenido, y también lo que es las mamas y lo que es la expansión del volumen sanguíneo circulante. Una pequeña fracción de esto va a ser el efecto de alteraciones metabólicas, que va a favorecer la acumulación de agua intracelular, lo que va a ser la acumulación de la grasa y las proteínas, ¿no? Y estas van a ser lo que van a ayudar a lo que es la reserva de la reserva de la madre. Ahora, el aumento promedio de peso durante el embarazo se aproxima a 12.5 kilogramos, y este valor va a ser constante en todos los estudios que se han realizado desde 1991 hasta el 2016. Siguiente, por favor. En este cuadro vamos a ver el aumento de peso en lo que es en las bases de los componentes que van a ser relacionados con el embarazo. Vamos a ver que en cuanto a los tejidos y líquidos, pero que van a ubicarse tanto en el feto, en la placenta, en el líquido amniótico, útero, mama, sangre y líquido extracelular. Esto vamos a ver cómo vamos a ver cómo ha ido cambiando de acuerdo a la 10ª semana, a la 20ª semana, 30ª semana y 40ª. Entonces vamos a ver que el aumento de peso en base a los componentes relacionados del embarazo va a ir aumentando, ¿no? De acuerdo a las semanas que la madre tenga. Siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo del agua, vamos a ver que en el embarazo
es normal una mayor retención de agua, ¿no? Y esta va a estar mediada en parte por una disminución de lo que es la osmolaridad plasmática, que va a ser de 10 miliosmoles por kilogramo. Vamos a ver que en el embarazo, o bueno, va a haber una disminución desde el desarrollo, desde el inicio del embarazo, y se va a inducir con un restablecimiento de los umbrales osmóticos por la sed y por la secreción de la vasopresina. Ahora, se creen algunos estudios que se realizaron en el 2013 que dentro de esto se va a participar lo que es la relaxina y algunas otras hormonas. También se ha visto que la osmolaridad sérica materna es significativamente menor que la osmolaridad en sangre de la arteria umbilical. Esto porque va a haber el fin de esto va a ser favorecer el transporte del agua al feto. En el embarazo a término, el contenido del agua del feto, la placenta y lo que es el líquido amniótico va a llegar a acercarse a un 3.5 litros. Y los otros 3 litros se van a llegar a acumular en forma del volumen sanguíneo materno, y va a ser y va a ser también y se va a acumular también en lo que es el crecimiento del útero y las mamas. Por lo tanto, la cantidad mínima de agua que se va a acumular en promedio en lo que son las mujeres embarazadas va a llegar a ser casi 6.5 litros, que esto va a corresponder casi a 7 kilogramos. En la mayoría de las embarazadas, muchos de nosotros hemos notado que se van a observar un edema con fovea en lo que son los tobillos y las piernas, especialmente lo que es al final del día, ¿no? Esta acumulación de líquido puede llegar a ser hasta de 1 litro, que puede llegar a ser más o menos de 1 litro, que va a ser consecuencia de lo que es la elevación de la presión venosa por debajo del nivel del útero, que va a ser por una consecuencia de lo que es la oclusión parcial de la vena cava. Entonces, va a haber una disminución de la presión coloidosmótica intersticial, que esta va a ser inducida por lo que es el embarazo. Esto siempre y cuando el embarazo sea normal, ¿no? El siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo de las proteínas, vamos a ver que el útero y la sangre materna van a ser, ricos, van a ser ricos en proteínas, más que lo que es en grasas y carbohidratos. El feto y la placenta normales pesan alrededor de 4 kilogramos y van a contener aproximadamente 500 gramos de proteínas, o casi la mitad del aumento total durante el embarazo. Ahora, los otros 500 gramos restantes se añaden al útero como proteína contráctil, y a lo que es a las mamas, sobre todo a lo que son las glándulas, ¿no? Y a la sangre materna, como lo es la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. En lo que es la concentración de aminoácidos se va a dar en el feto, van a ser las concentraciones más altas, a diferencia del compartimento materno. Y esto va a ser consecuencia el resultado de un transporte facilitado a través de lo que es la placenta. Ahora, en la mayor concentración de las proteínas, va a estar mediada en la placenta a través del proceso que se va a dar, ¿no? En lo que es el transporte placentario, que va a ser también distinto en cada madre, ¿no? Gestante. En lo que es el metabolismo de carbohidratos, el embarazo normal se va a caracterizar porque va a haber una hipoglicemia leve, que va a ser en ayuno, y una hiperglicemia postprandial o hiperinsulinemia. Este nivel basal va a ser elevado de insulina plasmática en el embarazo normal. Se va a llegar a vincular a lo que son las respuestas de lo que son el consumo de la glucosa, ¿no? Después de que la madre llega a consumir por vía oral alimentos que tienen glucosa, las mujeres embarazadas van a llegar a demostrar una hiperglicemia prolongada y también una hiperinsulinemia. Y esto va a hacer que haya una mayor supresión del glucagón. Por eso es que va a haber esto puede explicarse por un aumento del metabolismo de la insulina, porque va a haber una semivida durante el embarazo que no va a cambiar, no va a ser notorio el cambio, ¿no?
Como podemos ver en la imagen, vamos a ver que va a haber las líneas azules van a ser la glucosa y las líneas, las líneas azules van a ser de una mujer embarazada, de un embarazo normal, y las líneas rojas van a ser ya también de una mujer no embarazada. Y vamos a ver que en este cuadro la glucosa en lo que son las mujeres embarazadas va a elevarse más, ¿no? A comparación de una mujer no embarazada. En el caso del metabolismo de las grasas, vamos a ver que las concentraciones de lípidos, lipoproteínas y lipoproteínas en el plasma van a llegar a aumentar sensiblemente durante el embarazo. El aumento va a ser de la resistencia de la insulina y de la estimulación de los estrógenos que van a ocurrir durante el embarazo, van a ocasionar una hiperlipidemia materna. Y la síntesis va a aumentar de lo que son los lípidos, y el consumo de alimentos va a contribuir a que haya una acumulación de grasa en la madre. Esto va a ser, como ya lo mencioné en los anteriores cuadros, el aumento de grasa va a ser más en lo que son los 2 primeros trimestres. Y entonces las mujeres llegan a tener un sobrepeso o pueden llegar a tener un excesivo peso gestacional, ¿no? Porque van a acumular más lo que es la masa adiposa. Sin embargo, también hemos visto en los cuadros anteriores que en el tercer trimestre el depósito de grasa ya también va a decrecer, ¿no? O se va a interrumpir. Esto es en consecuencia de que va a haber una mayor actividad lipolítica y va a haber una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, lo cual va a reducir la captación de los triglicéridos que van a encontrarse dentro de los tejidos adiposos, y va a haber una transición de un estado catabólico que va a favorecer el uso materno de lípidos como fuente de energía y como ahorro de glucosa y aminoácidos para el feto. Siguiente, por favor. En este cuadro vamos a ver ya también las concentraciones plasmáticas de lípidos, en las cuales van a ver que en mujeres que no están embarazadas, a comparación de mujeres que se encuentran en su tercer trimestre de gestación, vamos a ver que el colesterol total ha ido aumentando, ¿no? En lo que es el LDL también se ha visto un aumento, y en lo que es el HDL también, ¿no? En los triglicéridos también hemos visto que el aumento ha sido considerable. Y esto va a ser en teoría porque va a haber una hiperlipidemia que puede llegar a ser en algunos embarazos, va a ser un signo de preocupación porque va a relacionarse con una disfunción endotelial. Va a haber una respuesta de vasodilatación que va a ser dependiente del endotelio, que va a mejorar lo que es que va a ir mejorando a lo largo del embarazo, ¿no? Esto se debe en parte a que el aumento de las concentraciones de HDL probablemente inhiben lo que es la oxidación del LDL, y por lo tanto protege el endotelio. Ahora, se ha visto que estos hallazgos sugieren que el incremento de riesgo son un incremento para lo que es el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, especialmente en gestantes multíparas, que pueden estar vinculados a lo que son una hipercolesterolemia materna. En lo que es la leptina, tenemos que mencionar que esta va a ser una hormona peptídica que se va a liberar sobre todo en lo que es el tejido adiposo y en mujeres no embarazadas. Pero también va a participar en la regulación de la grasa corporal, el gasto energético y la reproducción. Un ejemplo, por ejemplo, la leptina va a ser importante para lo que es la implantación, proliferación celular y lo que es la angiogénesis. Y la deficiencia de esta hormona va a ser que se va a relacionar con lo que es la anovulación y con lo que es la infertilidad. Mientras que va a haber ciertas mutaciones que algunas pacientes pueden llegar a tener, que va a ayudar a que causen la obesidad extrema. En las mujeres embarazadas de peso normal, la concentración de esta hormona va a ser de lo que es la leptina va a ser aumentada y va a alcanzar su punto máximo durante el segundo trimestre de embarazo, y va a llegar a estabilizarse cuando ya esté a término del embarazo. Esto va a ser, las concentraciones pueden llegar a ser de 2 a 4 veces más elevadas en comparación de una mujer que no esté embarazada, ¿no? Y en el caso de las mujeres obesas, las concentraciones de leptina se correlacionan con la adiposidad, en los cuales vamos a ver que en las concentraciones de leptina van a decrecer del parto y van a reflejar que una cantidad significativa que produce la placenta. Siguiente, por favor.
En el caso de los metabolitos, Doctor, bueno, del metabolismo de... Sí, diga Luisa. Doctor Hermógenes, disculpe, la siguiente expositora me indica que tiene clases de salud pública, doctor, y no va a poder exponer porque va a entrarle clases, doctor. No sé si habría la posibilidad de poder quedarnos aquí, por favor. Ya, terminar. Ya, ¿cuántos quedan, pues? ¿Cuántos faltan? Doctor, esta es mi última diapositiva chicos. y entre mi otra compañera. ¿Cómo? Entonces, Que hable uno nomás. ¿Cuántos quedan? Doctor, esta es la última diapositiva y entra la otra compañera. Entra Sí, el otro tema. ¿cuántos de ustedes van a exponer o están programados para exponer? todos, doctor, faltan 4 compañeros. Ya, entonces uno nomás se va a irse a exponer a su clase de salud pública. De los No, cuatro, doctor, yo también. de los 4 que quedan exponer o 3 que quedan exponer, ¿cuántos van a ir a salud pública o a otro curso? Me parece que 2 compañeros, doctor. Ya, esos 2 compañeros que vayan, pues, y el resto que terminaremos, porque si no, ¿cuándo ya van a terminar? Aló. Sí, doctor, estaría bien, creo. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Daneri. Ya, doctor. Entonces, como último un cambio metabólico que va a haber, van a ser el metabolismo de electrolitos y el metabolismo de minerales. Dentro del metabolismo de electrolitos, vamos a ver que, bueno, durante un embarazo normal, se va a ver que las mujeres van a retener casi 1000 equivalentes de lo que es el sodio y 300.000 equivalentes de lo que es el potasio. Pero esto también va a ayudar a que haya un aumento de la tasa de filtración glomerular tanto del sodio y del potasio, pero la excreción de ambos electrolitos no va a cambiar durante el embarazo, por lo cual va a haber un mejor resultado de lo que es la reabsorción tubular. Ahora, aunque hay una acumulación de lo que es el sodio y el potasio va a ser elevada, sus concentraciones séricas se reducen ligeramente, ¿no? Van a haber varios mecanismos que van a explicar estas bajas concentraciones que se van a presentar, pero en el caso del potasio, lo que va a ver que se va a ver que va a intervenir van a ser la expansión del volumen plasmático en el embarazo. Y con lo que es respecto a lo que es el sodio, ya también se va a alterar lo que es la osmorregulación y se va a reducir el umbral de liberación de lo que es la arginina vasopresina. Todo esto va a promover a que haya una retención de agua libre y una disminución de lo que es la concentración de sodio. En lo que es las concentraciones, por ejemplo, de lo que es el calcio, ya también vamos a ver que esto va a tener que ver con lo que es el calcio ionizado, como el no ionizado, ¿no? Y en el embarazo, estos tienden a disminuir, ¿no? Tienden a descender. Esta reducción se va a deber a que hay una disminución de lo que es las concentraciones de albúmina plasmática y por consecuencia va a haber una menor concentración de calcio no ionizado unido a proteínas circulantes. Sin embargo, las concentraciones séricas de calcio ionizado van a permanecer inalteradas, ¿no? En cuanto al feto, se va a encontrar en desarrollo, va a tener o va a imponer una demanda significativa sobre lo que es la homeostasis del calcio materno. Por ejemplo, si vemos que el esqueleto fetal va a llegar a acumular casi 30 gramos de calcio al término del embarazo, va a tener casi un 80% que se va a depositar durante el tercer trimestre. Esta demanda se satisface en gran medida a la duplicación de la absorción intestinal de calcio materno, mediada en parte por el 1,25 dihidroxivitamina D, que es la D3, cuyas concentraciones séricas también se van a llegar a duplicar. Es posible que las concentraciones de lo que es la vitamina D estimulen, ¿no?, la duplicación de lo que son las concentraciones del péptido, que van a estar relacionados con la hormona paratiroidea.
y por ende van a producir varios tejidos, ¿no? Dentro de estos va a estar incluido lo que es la placenta. Ahora, para ayudar a compensar todas estas pérdidas, es necesario el consumo dietético de suficiente calcio con el fin de prevenir agotamiento excesivo del calcio en la madre y poder prevenir algunas consecuencias, ¿no? También vemos que dentro de los requerimientos recomendados que se da a las madres que están gestando, a las madres que tenemos que tomar en importancia son especialmente a las adolescentes, ¿no? Ya que los huesos todavía en algunos casos se siguen desarrollando. Esto se dio porque se hizo un estudio en el año 2019 por Kullens, el cual demostró que sí habían adolescentes embarazadas que tenían mayor pérdida de lo que era el calcio, ¿no? Y por esta pérdida habían también lo que era la pérdida de la vitamina D durante su gesta. Ahora, las concentraciones séricas de magnesio también van a llegar a decrecer en lo que es el embarazo, a comparación de las mujeres que no están embarazadas, y también lo que son las concentraciones de magnesio total e ionizado, que también van a tener una significativa baja, ¿no? En cuanto a las concentraciones de fosfato, estas ya también se van a encontrar en los límites en lo que son las mujeres no embarazadas, pero en lo que es la calcitonina ya también va a ser un regulador importante en lo que es el calcio sérico y el fosfato. Y acerca de esto se va a conocer poco de lo que es la importancia de la calcitonina, que va a estar relacionado con el embarazo. En las necesidades de yodo, estos ya también van a aumentar durante un embarazo normal, y estas van a tener diferentes razones, pero una de ellas puede ser porque hay una producción de la tiroxina materna, que va a ser la T4, que se va a incrementar para mantener lo que es el eutiroidismo materno y transferir la hormona tiroidea al feto antes de que haya el funcionamiento de la tiroides fetal. Una segunda razón que se encuentra por la cual el yodo está aumentado sería la producción de hormonas tiroideas fetales, que van a ir aumentando durante la segunda mitad del embarazo, y esto va a contribuir al incremento de los requerimientos maternos de yodo, porque el yodo va a cruzar fácilmente lo que es la placenta, ¿no? Y como tercer lugar vamos a ver que la vía principal de excreción del yodo va a ser el riñón. Entonces, al inicio del embarazo, la tasa de filtración glomerular del yodo aumenta en un 30 o un 50%. En suma, debido a la mayor producción de hormona tiroidea, los requerimientos tanto del yodo fetal, va a haber un aumento de lo que es la depuración renal, y va a haber lo que son las necesidades del yodo dietético que van a ser mayores durante la gestación normal, ¿no? Siguiente, por favor. ¿A quién le toca esta parte? A la compañera Catherine, doctor. Ya. Ya está. Ok, buenas noches compañeros, buenas noches doctor. En este caso, ahora vamos a hablar sobre lo que son los cambios hematológicos. Aquí vamos a ver que hay distintos cambios hematológicos. Por ejemplo, el principal es el volumen sanguíneo. Se dice que el volumen sanguíneo va a incrementarse en un 40-45% por arriba del volumen sanguíneo de las mujeres que no están en estado de gestación. ¿Para qué va a ser este aumento de volumen sanguíneo? Para satisfacer las distintas demandas metabólicas, también para proporcionar nutrientes y elementos para apoyar el rápido crecimiento del feto y de la placenta. Sirve para proteger contra los efectos nocivos del deterioro del retorno venoso cuando, por ejemplo, la paciente se ponga de pie. También para proteger a la madre contra los efectos de la pérdida de sangre en el momento del trabajo del parto. Y se dice también que ese aumento del volumen sanguíneo va a ser o también se va a observar en una hiperplasia eritroide moderada en lo que es la médula ósea.
Eh, Aunque se dice que el volumen sanguíneo aumenta, realmente esto se refiere más a lo que es el plasma. Por eso es que la hemoglobina se va a ver un poco disminuida. Se dice que la hemoglobina va a promediar alrededor de 12.5 gramos de cada 100 mililitros y en menos del 5% de las gestantes la hemoglobina va a promediar los 11 gramos. Por eso es que hay que tener en cuenta que cuando una paciente tenga menos de 11 gramos por 100 mililitros, tenemos que es un signo de mucha alarma. Siguiente, por favor. También vamos a ver lo que es el metabolismo del hierro. El metabolismo del hierro se ve afectado por el estado de gestación. En términos generales, las mujeres tienen menos hierro que los varones. Tienen de 2 gramos a 2.5, que es casi la mitad de lo que tienen los hombres. Se puede deber un poco a lo que es la menstruación, pero también se dice que hay otros factores, como por ejemplo la epsilina. La epsilina es un regulador homeostático del metabolismo sistémico del hierro. Esta epsilina va a estar disminuida en lo que es el estado de gestación. Debido a que la epsilina va a bajar, se va a ver que la absorción del hierro va a incrementar y con esto va a incrementar la absorción a través de la ferroportina en los enterocitos y también va a incrementarse lo que es el transporte de hierro al feto a través de la ferroportina. Gracias también al sincitio trofoblasto. Además de esto, también se ve que en el metabolismo del hierro, los requerimientos van a incrementarse hacia la mitad del embarazo, como vemos en el gráfico, y después en el puerperio van a disminuir. También es importante mostrar que no todo el hierro es consumido, por tanto después del trabajo de parto va a ser conservado como depósitos de hierro. Siguiente, por favor. También es importante decir que, por ejemplo, el hierro puede subir su requerimiento de 6 a 7 gramos por día y por esto es muy importante que, por ejemplo, se le complemente a la paciente a una mujer embarazada no anémica, se le puede complementar con más hierro. Otras funciones alteradas en cuanto a los cambios hematológicos va a ser la función inmunitaria. Se ve que va a haber una supresión de inmunidad humoral y celular. ¿Esto por qué? Para que haya una determinada tolerancia hacia el feto. Gracias a que se va a dar esta tolerancia, gracias a la interacción entre el microbioma materno, la desiluterina y el trofoblasto. También se debe a lo que es la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad en lo que es el trofoblasto. Otro que nos va a ayudar a lo que es la supresión de inmunidad humoral y celular es que la inmunidad mediada por los linfocitos T colaboradores 1 se va a desplazar a la inmunidad mediada por los linfocitos colaboradores tipo 2. Además de esto, se va a disminuir lo que son los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos TH1, haciendo que los factores como por ejemplo la interleucina 2, el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral se disminuyan. Luego vamos a ver lo que son los cambios en cuanto a los leucocitos y los linfocitos. Se dice que los leucocitos van a incrementar durante el embarazo hasta niveles de 15.000 por microlitro y durante el trabajo de parto van a verse incrementados hasta 25.000. Y en cuanto a los linfocitos se va a ver un incremento en cuanto a los linfocitos T. Sin embargo, los linfocitos B no se van a ver tan alterados y la relación entre los linfocitos T y los linfocitos B va a permanecer sin alteración. Siguiente. En cuanto a coagulación y fibrinólisis, vamos a ver que estos dos van a estar incrementados, sobre todo lo que es el fibrinógeno. Aquí se va a ver un importante incremento en lo que es el tercer trimestre del embarazo. Además, tenemos que ver que los factores que van a estar más incrementados van a ser el factor 7 y el factor 8. Además de esto, también tenemos que considerar que la proteína S y la proteína C funcional van a estar disminuidos, pero estos se van a ver más adelante. Siguiente, por favor. Marcadores inflamatorios.
Se dice que hay un incremento en lo que es la fosfatasa alcalina leucocítica, también va a haber un incremento en lo que es la proteína C reactiva y la eritrosedimentación va a incrementarse también por el incremento de las globulinas y el fibrinógeno. El complemento 3 y el complemento 4 van a incrementar más durante lo que es el segundo y tercer trimestre del embarazo y también se va a ver que va a incrementar los niveles de procalcitonina en el tercer trimestre y en el momento del parto. En cuanto a las proteínas, se dice que la proteína C es un importante factor anticoagulante, pero durante el embarazo se va a incrementar lo que es la resistencia a esta proteína C activada. ¿Por qué se va se va a incrementar la resistencia? Porque la proteína S libre va a disminuirse y el factor 8 va a aumentarse. Además, también se ven disminuciones de los niveles de antitromina. Siguiente, por favor. En cuanto a las plaquetas, se va a observar que se va a incrementar lo que es la hemodilución. ¿Por qué? Por el mayor consumo de plaquetas que se da en el embarazo. Aquí hay varios estudios que se han realizado que el consumo de plaquetas va a aumentar si el embarazo es gemelar, en comparación de, por ejemplo, cuando solo hay un único producto. En cuanto al vaso, se dice que este se va a agrandar un 50% al final del embarazo. Y gracias a esto vamos a observar lo que son cambios hemodinámicos. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre los cambios fisiológicos cardiovasculares. Entonces vamos a ver que el corazón de una mujer embarazada se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba y rota sobre su eje longitudinal, como podemos ver en la imagen. Y bueno, como resultado de ello, el impulso apical se desplaza en dirección cefálica, harto espacio intercostal y bueno, lateralmente a la línea media clavicular. Entonces, el embarazo va a producir cambios profundos en la fisiología materna que se traducen como cambios adaptativos y se empiezan a manifestar tan pronto como semana del embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver primero cambios hemodinámicos en el embarazo. Vamos a ver que el embarazo normal se caracteriza por un aumento en el gasto cardíaco, una reducción de la resistencia vascular sistémica y un ligero descenso en la presión arterial media. Estos cambios están asociados con un incremento en la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Entonces, estas adaptaciones cardiovasculares que vamos a ver es necesario para interpretar, ¿no?, correctamente las pruebas hemodinámicas y cardiovasculares en la embarazada, para así predecir los efectos del embarazo en la mujer con enfermedad cardíaca subyacente y, bueno, entender cómo el feto se va a ver afectado, ¿no?, como trastornos cardíacos maternos. Entonces, vamos a ver los cambios en el volumen sanguíneo. Vamos a ver que la expansión del volumen plasmático y el incremento de la masa de glóbulos rojos comienzan tan pronto como la cuarta semana del embarazo, con un pico entre las 28 y 34 semanas de gestación que se mantiene hasta el parto. La expansión de este volumen plasmático se va a acompañar lo que es de un aumento discreto del volumen de glóbulos rojos. Y entonces, como resultado, va a haber una reducción modesta en el hematocrito con hemodilución y pico que se va a presentar a las 24 a 26 semanas. Y el volumen de sangre en mujeres embarazadas a término es aproximadamente de 10 mililitros por kilogramo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora en cuanto al gasto cardíaco, vamos a ver que el gasto cardíaco se va a elevar desde 30 hasta 50%, que es más o menos 1.8 litros por minuto por encima de la línea de base durante el embarazo. Y la mitad de este incremento se produce a las 8 semanas de gestación. El grado de cambio es sumamente influenciado por la postura, ya que el gasto cardíaco es mayor cuando la mujer embarazada se encuentra en posición de decúbito lateral izquierdo, o en la última parte del embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en comparación, ¿no? Para terminar el gasto cardíaco, la posición supina puede reducir hasta el gasto cardíaco del 25 al 30%. Y bueno, ahora hablando de lo que es de la resistencia vascular y presión arterial,
Vamos a ver que la presión arterial sistólica y diastólica suelen quedar temprano en la gestación de 5 a 10 milímetros de mercurio por debajo de la línea base en el segundo trimestre, disminuyendo a una media de alrededor de 105/60, ¿no?, milímetros de mercurio. Y en el tercer trimestre la presión arterial va a aumentar gradualmente y puede normalizar los valores a los de una mujer no embarazada. Se han propuesto varios mecanismos para la caída de la resistencia vascular, como son el aumento de la prostaciclina endotelial, una mayor producción de óxido nítrico y la reducción de la rigidez aórtica, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son las vías respiratorias. Vamos a ver primero de que el diafragma se va a elevar aproximadamente 4 centímetros durante el embarazo, conforme va pasando el tiempo. Esto también va a llevar a un aumento de lo que es el ángulo subcostal, que va a estar a expensas del aumento del diámetro transverso del tórax. Así como también vamos a ver de que va a haber un aumento de aproximadamente 6 centímetros en lo que es la circunferencia del tórax. Pero esto no va a llevar, pero no va a involucrar o no va a disminuir lo que es el volumen residual pulmonar. Ahora, primero veremos con la imagen. Como vemos aquí en la imagen, con una mujer que no se ha embarazado, no hay el aumento de la elevación del diafragma, perdón. Y el ángulo subcostal va a ser de 68.5 grados. En caso de las mujeres embarazadas, a partir de las 37 semanas se ve mejor. Y ahí va a haber una elevación de lo que es el diafragma de los 4 centímetros y el ángulo va a estar aumentado. Como dije, en el diámetro transverso va a estar aumentado también. Va a estar aumentado y también va a aumentar lo que son unos 5 a 7 centímetros, lo que es la circunferencia del tórax. Ahora, con respecto a lo que es la función pulmonar, vamos a ver de que la capacidad residual funcional va a disminuir entre un 20 a 30%, lo cual va a equivaler aproximadamente entre 400 y 700 mililitros de aire. También el volumen de reserva inspiratoria va a disminuir de un 15 a 30%, que equivaldría a un 200 o 300 mililitros de aire. Gracias. Perdón, doctor. Con respecto al volumen residual, vamos a ver de que va a disminuir entre un 20 a 25% y que va a ser equivalente a unos 200 o 400 mililitros. Con respecto a lo que es la capacidad respiratoria, va a aumentar. Se me ha cortado. Entonces quería remarcar algunos puntos, pero bueno, ya pues empezaron vías respiratorias, después regresaremos un poquito. Que termine nomás, pues. Ya. Está bien, doctor. Ya, como decía, la capacidad... Ahorita, después que terminen vías respiratorias, pues. Ya. Siga, Rodrigo. Sigamos, digamos. Está bien, doctor. Con respecto a lo que es la capacidad respiratoria, vamos a ver de que esta va a estar aumentada de un 5 a 10%, que va a equivaler a entre unos 200 a 300 mililitros de aire. Con respecto a la capacidad pulmonar total, esta se va a mantener o va a disminuir, pero no va a ser va a ser menor a un 5%. No da el equivalente aproximado. Con respecto a lo que es el volumen tidal, respecto a lo que es el volumen tidal, junto con la ventilación por minuto en reposo van a estar aumentados en los pacientes que están embarazadas. Y sin embargo, la frecuencia respiratoria, junto con la capacidad máxima vital y la capacidad vital forzada, van a permanecer sin ningún cambio en las pacientes embarazadas. Estos cambios van a deberse principalmente a lo que es el aumento de un estímulo respiratorio, que va a ser principalmente por acción estimuladora de lo que es la progesterona, y el bajo volumen de reserva expiratorio que van a tener las pacientes embarazadas, así como una alcalosis que también se va a presentar,
eh, se va a compensar. Ahora, vamos a ver de que también las tasas máximas del flujo expiratorio van a aumentar. Y junto con lo que es la conductancia de vías respiratorias, así como la resistencia pulmonar total, se van a reducir. Estos cambios vamos a ver de que van a ser progresivos y van a deberse principalmente a la elevación de lo que es el diafragma. Y van a ser significativos principalmente al sexto mes. Como vemos en el gráfico que estoy presentando, el volumen, el volumen total va a ser, frente a una paciente no embarazada con una paciente embarazada va a estar disminuido. Sin embargo, se van a mantener los demás volúmenes y principalmente el volumen tidal, el cual va a estar aumentado para compensar lo que es la pérdida del volumen total. Y también en parte lo que es la frecuencia, y lo que va a llevar a una alcalosis en la paciente que va a estar compensada. Respecto a lo que son el suministro de oxígeno en estos pacientes, vamos a ver de que la cantidad de oxígeno suministrado va a exceder los requerimientos del embarazo en estos pacientes. Asimismo, lo que es la cantidad de hemoglobina, como la capacidad de transporte de oxígeno y el gasto cardíaco, van a incrementarse en las pacientes embarazadas. Y también lo que es el consumo de oxígeno va a aumentar en un 20%. Y sobre esto, en caso de que el paciente que tenga un embarazo múltiple, va a aumentar un 10% más. Con respecto a lo que es el equilibrio ácido-base, vamos a ver que la aparición de una disnea fisiológica en estas pacientes, la cual nos puede llevar a un diagnóstico erróneo si es que no sabemos de que está embarazada. Sin embargo, en las pacientes embarazadas, esta disnea va a ser normal y puede ser producto de un mayor volumen de sangre que se va a generar una reducción de la presión parcial de CO2. Es igualmente el aumento del esfuerzo respiratorio durante el embarazo y también la reducción de la presión parcial de oxígeno, de CO2, perdón, van a estar inducidas principalmente por lo que es la progesterona y en menor grado por lo que son los estrógenos. La progesterona va a actuar a nivel de lo que es a nivel central, en el cual va a disminuir lo que es el umbral y va a aumentar lo que es la sensibilidad quimiorreceptora a lo que sería principalmente el dióxido de carbono. Vamos a ver que como compensación se va a reducir lo que es el bicarbonato de 26 a 22 equivalentes por mililitro. Y asimismo, el pH va a aumentar un poco y va a desplazar lo que es la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha, hacia la izquierda, que va a generar el efecto de Bohr. Y esto se va a compensar con un aumento en lo que sería el 2,3 difosfoglicerato en los eritrocitos, lo cual va a desplazar hacia la derecha la curva de disociación y va a ayudar lo que es principalmente a la transferencia de CO2 del feto hacia la madre y a lo que sería el paso del oxígeno de la madre al feto. Bien, a ver, 2, 3 cositas de la parte de cambios fisiológicos a nivel cardiovascular y hematológico. Puede regresar, creo, ahí quedaremos con la exposición. A ver, regrese a la última de ahí, creo, cambios de sistema hemodinámico, Bueno, por ejemplo, ¿qué tiene que quedar claro de esta diapositiva? Porque ahí el título dice cambios en el sistema hemodinámico, resistencia vascular y presión arterial. Normalmente durante el embarazo, en el primer trimestre, la presión arterial se mantiene casi constante en el primer trimestre. Quizás con una ligera
un ligero incremento en el primer trimestre. En el segundo trimestre la presión arterial tiende a disminuir. Por lo tanto, si uno hace seguimiento a una gestante, vamos a encontrar en el control prenatal que durante el segundo trimestre la presión baja. Ahora, uno se preguntará, ¿y por qué baja la presión arterial en el segundo trimestre? Tiene que ver o está relacionado con la circulación materno-fetal. O dicho de otra manera, está relacionado con el pasaje de sangre de la madre por la placenta al feto. Creo que en la anterior clase hemos mencionado, hablando de progesterona, el cuerpo lúteo se encarga de producir la progesterona hasta 10 semanas. Entre 10 a 12 semanas comparten la producción de la progesterona entre el cuerpo lúteo y la placenta. Y a partir de las 12 semanas, lógicamente estamos hablando ya a partir de 13 semanas, segundo trimestre, ya la placenta funciona en su totalidad. Eso hace de que la sangre de la madre va a pasar por la placenta hacia el producto de la gestación. Y eso va a generar una disminución de la presión arterial. Además de otros efectos relacionados con las hormonas. Y si hablamos de hormonas, una de las hormonas que tiene que ver con lo que es la disminución de la presión será pues el óxido nítrico y la progesterona. También la relaxina. En el tercer trimestre, si hablamos de presión arterial, la presión se incrementa. La presión tiende a normalizarse y a incrementarse. Eso también lo van a ver durante el control prenatal. Entonces eso debe quedar claro, ¿no? ¿Qué pasa con la presión en el primer trimestre, en el segundo, tercer trimestre? A ver, regresa a su diapositiva. Ya, ahí creo que podemos utilizar esta diapositiva, cambio sistema hemodinámico. Bueno, lo que debe quedar claro cuando una mujer se embaraza, para unos, a partir de 8 semanas, y para otros, a partir de 12 semanas, el volumen plasmático empieza a incrementarse. Entonces, empieza a incrementarse para unos desde 8 semanas, para otros 12 semanas. Y el incremento de este volumen plasmático es gradual. Pero va a llegar un momento en que desde 28 semanas a 34 semanas, 28 semanas, 34 semanas, el máximo incremento del volumen plasmático, o dicho de otra manera, el acné del incremento del volumen plasmático entre 28 y 34 semanas. ¿Y eso clínicamente en qué o para qué nos sirve? Ese dato nos va a servir en aquellas gestantes que tienen problemas cardíacos. Gestantes que tienen problemas cardíacos. ¿Qué significa? Significa si una gestante tiene algún problema cardíaco, la mayor probabilidad, la mayor posibilidad de complicarse es entre 28 y 34 semanas, especialmente 32 semanas, la mayor probabilidad de complicarse. Dicho de otra manera,
lógicamente el corazón puede flocular, agravarse la insuficiencia cardíaca. Si superamos una gestante que tiene problemas cardíacos, superamos 34 semanas, la probabilidad de que el corazón se agote, la probabilidad de que se complique por agotamiento del corazón, ya es mínimo. Por lo tanto, podemos llegar con el embarazo a un embarazo a término. Porque si el corazón empieza a fallar en el acné del incremento del volumen plasmático que hemos mencionado, 28 a 34, en promedio 32, hay que terminar con el embarazo en ese espacio de tiempo. Ahora, creo que he visto un dato que decía el incremento es 45-50, me parece. Hay una diapositiva que he visto, 28-34, por ahí he visto un dato de 45, por ahí creo que he visto 40-50. En realidad, el incremento del volumen plasmático, si ustedes revisen el William, desde 25% a 45% sobre la basal. 25 a 45 sobre la basal. Y me parece que cuando pone ahí una diapositiva dice ¿para qué? O por qué tiene que incrementarse ese volumen entre 25 a 45, es para evitar complicaciones como consecuencia de la pérdida de sangre durante el trabajo de parto. Y el parto y el puerperio, compensar. Pero además, para cubrir los requerimientos o las necesidades de el incremento del tamaño del útero, de la glándula mamaria, de la placenta, del feto y otras estructuras que también se incrementan durante el embarazo, para compensar. Lo que sí también habría que recordar, el incremento del plasma o de la parte líquida de la sangre no va en paralelo al incremento de la parte celular, significa de los glóbulos rojos. No va, por decir, si durante el embarazo el volumen plasmático aumenta en 40%, se supone también debe de aumentar la masa celular en 40%. Y eso no sucede. Se incrementa más el volumen plasmático y en menor proporción la masa celular. Y cuando hablamos de la masa celular estamos hablando de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. De ahí que durante el embarazo es habitual encontrar una anemia dilucional, una anemia fisiológica del embarazo estamos hablando, anemia dilucional o una anemia fisiológica. ¿Y cuál es la explicación de esto? Lo que hemos mencionado, hay más o mayor incremento de la parte líquida de la sangre comparando con incremento de la parte celular de la sangre. Por lo tanto, va a haber una anemia fisiológica del embarazo o una anemia dilucional, que es diferente, que también podemos encontrar durante el embarazo, a una anemia ferropénica. Una anemia ferropénica. Ahí dice 40-45%. Es de 25 hasta 45%. Ahora, durante el embarazo, también es importante recordar, así como se incrementa el volumen plasmático,
se incrementan los glóbulos rojos, también normalmente va a haber un incremento de los leucocitos. De manera que durante el embarazo los leucocitos podemos encontrar un incremento hasta 15.000 por decilitro de sangre. Y durante el trabajo de parto, durante el puerperio, podemos encontrar hasta 25.000. ¿Y para qué sirve este dato? Este dato sirve para hacer una interpretación adecuada. Porque si no conocemos este dato, uno podría, al encontrar estos datos durante el embarazo, decir que la gestante está presentando una infección. Porque 15.000, los valores, cualquiera de nosotros, se supone hasta 10.000. Y 15.000 está 5.000 más sobre valores normales. Y durante el trabajo de parto, 20.000, 25.000, está 10.000, 15.000 más sobre los valores normales. Entonces, durante el embarazo es usual encontrar elevaciones de los leucocitos. Podemos encontrar hasta 15.000. Significa, podemos encontrar fácilmente 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Y durante el trabajo de parto puerperio podemos encontrar hasta 25.000, que significa, podemos encontrar 16, 17, 20.000, 21.000. Y no es infección de localización diverso. Para hablar de infección con esos valores, tiene que haber otras manifestaciones clínicas. Y lógicamente los criterios mayores de infección durante el embarazo será la fiebre, elevación de la temperatura. Entonces, si yo encuentro elevación de la temperatura, por decir temperatura 38 o más, y leucocitos por encima de 15.000, ahí sí me va a decir que hay una infección. Y el otro dato que sí me parece importante también es recordar tanto o cómo es el comportamiento de las plaquetas y cómo es el comportamiento del fibrinógeno. Cómo es el comportamiento de las plaquetas y cómo es el comportamiento del fibrinógeno durante el embarazo. Las plaquetas durante el embarazo generalmente tienden a disminuirse. Porque por ahí he visto, creo que unos datos de plaquetas, porque usualmente nosotros podemos encontrar 250.000, 300.000 plaquetas. Pero durante el embarazo, estas plaquetas pueden disminuir, de manera que podemos encontrar 110.000, 120.000, 130.000. Vale decir, por debajo de 150.000 plaquetas. Pero una de las patologías con las que hay que hacer diagnóstico diferencial por esta concentración de plaquetas es con preeclampsia. Porque las gestantes que tienen preeclampsia hacen una complicación que es el síndrome de Hell. Y una de las características del síndrome de Hell es que uno de los componentes hay una disminución de plaquetas. Una disminución de plaquetas. Por otra parte, eso lo vamos a ver después, me imagino. Por otra parte, cuando uno habla de gel, hay gel completo y hay gel parcial. Y uno habla de gel parcial cuando solo están alterado las plaquetas. Entonces, cuando uno encuentra plaquetas por debajo de 150.000 y lógicamente por encima de 100.000, uno podría pensar, o es una disminución de las plaquetas relacionado con el embarazo, o sea, parte, por lo tanto normal, o es disminución de plaquetas como consecuencia ya de una preeclampsia. Para hacer el diagnóstico diferencial, ahí tiene que entrar a jugar
otros datos, como será, pues, por ejemplo, la elevación de la presión arterial, problemas de proteinuria, problemas de edema, problemas de epigastralgia, problemas de cefalea, otros datos. Pero tienen que recordar que durante el embarazo la tendencia de las plaquetas es a la disminución. Y finalmente, en relación a fibrinógenos, durante el embarazo, la concentración de fibrinógenos incluso se puede duplicar, triplicar. Concentración de fibrinógenos se puede duplicar, se puede triplicar, se puede cuadruplicar. Eso normalmente. Pero, o sea, ese dato es importante. ¿Para qué? Porque durante el embarazo puede haber complicaciones. Una de esas complicaciones es el DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Cuando una gestante presenta un desprendimiento prematuro de placenta, se consume el fibrinógeno. Entonces, si normalmente el fibrinógeno debe estar alto, el doble, el triple, y encuentre concentración de fibrinógenos por debajo de 200.000 o de 200, por debajo de 200, lógicamente ese dato ya tiene que llamarme la atención. Por lo tanto, buscaré factores de riesgo en esta gestante que tiene esa concentración de fibrinógeno relacionados al DPP. Entonces, como verán ustedes, esta parte de cambios fisiológicos del embarazo, de todos los sistemas, tiene importancia para hacer diagnóstico de algunas complicaciones que puedan presentarse durante el embarazo. Lógicamente, en unas más, en otras menos, ¿no es cierto? De manera que sería bueno que sigan revisando esta parte para que cuando lleguen al internado esté claro esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Entonces yo creo que quedaremos ahí el lunes. El lunes ya continuaremos a la 1:00 p.m. abajo en La Arapa. Me comunicaré con Luisa para ver el lunes a quién le toca exponer, qué tema es la exposición, o me toca a mí. Luisa, ya se ha ido Luisa. Por el chat, doctor, a usted le toca. Ya. Perfecto. Entonces terminarán esta parte y después continúo yo. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Hasta el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Mañana me veré con los que me toca prácticas. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctora.